desde Santa Cruz de la Sierra. Quiero recibirlos con todo el corazón y recibir hoy en día a 4 invitados de lujo y aprovechando de hacer un pequeño vuelco en toda esta información que hemos venido vertiendo estos últimos 2 meses. Hemos empezado hablando del foro, hemos hablado del polo de desarrollo, hemos hablado en un panorama integral donde hemos hablado de hotelería, de turismo, de la necesidad de salud, ¿sí? Para un sistema sostenible. Hemos hablado de las bondades de todo el tema de la Chiquitanía y el Pantanal, ¿sí? Como el Mutún, la hidrovía, las cementeras, ¿sí? Los tipos de gobierno, la gerenciación política del área, los requerimientos internacionales, las ventajas, pero siempre habíamos dejado en el tintero que del otro lado del río estaba lo que conocemos como la CBO, la colectividad boliviana organizada en el mundo. ¿Sí? Y nuestro próximo, el vecino de la colectividad boliviana organizada más próximo, quien está al otro lado del río, o sea, podríamos decir, y acá no me deja mentir nuestra querida Lisa, está Puerto Quijarro y del otro lado del río está justamente Rosario. Y ahí a Rosario están pues todos estos invitados de lujo que tenemos hoy y que voy a aprovechar justamente para comentarles que ellos son, dentro de lo que se habla la colectividad boliviana organizada, Argentina es la primera. O sea, Argentina es la que ya desde 1924 empezó a organizarse. Ya tuvo casi 1 millón de habitantes bolivianos Argentina que después se transmitieron al resto del mundo. Entonces, no significa que el modelo no se haya repetido en el resto del mundo, pero hoy en nuestra primera reunión con un grupo de gente que vive en la Argentina, que está muy vinculada con el nuevo destino, con la nueva visión de los bolivianos en la República Argentina y que hoy nos hacen el gusto pues de tener acá con nosotros en el PIB Bolivia para darle un cambio de frente a este polo de desarrollo que venimos conversando desde hace un mes. Señores, tengo el gusto de presentarlos primero en lugar a nuestra querida Lisa Levín como representante justamente del área de la Chiquitanía y el Pantanal, un eximio economista que trabaja en el área y que tiene, ya lo hemos visto en todos los programas anteriores, un eximio conocimiento de las necesidades del polo. Muchísimas gracias, Lisa, por tenerte con nosotros. Del lado de la Argentina hemos invitado a varias personas, pero hoy nos ha llegado 3 de aquellos grandes bolivianos argentinos que han marcado época, entre ellos, bueno, algunos de mi época, y voy a aprovechar darle la bienvenida a mi querido doctor, a mi colega, al doctor Manuel Cervantes, un eximio doctor que ha trabajado muchísimos años en la colectividad boliviana desde mi época, armando lo que estábamos tratando de darle a la colectividad un sistema de seguridad social. Sí, y bueno, hemos conseguido muchas cosas. Hay una historia muy rica que esperemos que, bueno, en el transcurso de estas conferencias o las que puedan venir, les podamos contar un mensaje interesante, porque nosotros, querida Lisa, en la Chiquitanía, estamos también buscando el hospital, el sistema de seguridad, ¿no? Un nivel de tercer nivel. Da la casualidad que en la Argentina también están buscando un sistema de seguridad social para la colectividad boliviana. Pero cuando nos escuchen hablar, quienes nos escuchan se van a dar cuenta que increíble que hay 2 realidades que enfocan a una misma necesidad. Así que bueno, aprovecho entonces en ese sentido, querido Manuel, darte la bienvenida. Por el otro lado tengo un doctor, un eximio doctor que también, él era jovencito cuando yo ya estaba de presidente de la federación, pero fue mi abogado, fue mi mano derecha, estaba conmigo en las instituciones, ahí armando la Federación Integrada de Entidades Bolivianas, y nunca largó. Es más, hoy en día es nuestro dirigente máximo de la colectividad boliviana. Y también quiero darle, justamente él nos va a contar, es abogado, está muy interiorizado con todo lo que pasa en la colectividad, tanto desde el punto de vista, obviamente, la colectividad es una colectividad que radica en la Argentina, sus instituciones son argentinas, pero donde son bolivianos quien los integran. Hablamos de 600.000 por ahí bolivianos, pero sus hijos, sus nietos y 40, 50 años de trayectoria en la Bolivia, estamos hablando de más de 1,5 millones de bolivianos, casi 2 millones de bolivianos con sus descendientes. Por último, quiero también darle la bienvenida
siempre hemos hablado que la colectividad boliviana ha sido un impacto bueno en la sociedad y en el urbanismo argentino, específicamente en esa gran urbe que es el Gran Buenos Aires. Tenemos toda una historia muy arraigada a eso, porque el boliviano nunca le gustó vivir en Chapa, y a pesar de haber llegado a las villas, hizo un gran cambio. ¿Se acuerdan? En la anterior entrevista con el periodista Ever Montaño habíamos hablado de esto, ¿no? Cómo el boliviano le había dado forma. ¿Se acuerdan esos indicadores que habíamos hablado, ¿no? La Villa Naranja que les había contado, ¿no? Indicadores de urbanismo donde indicaba la presencia del boliviano en la construcción, en el crecimiento de ciudad. Inclusive hablamos de las villas, de cómo se habían armado. Hoy tengo el honor de presentar a un gran arquitecto de la colectividad boliviana, un gran constructor, que a su vez es un gran institucionalista que ha estado muchísimo tiempo por allá y que pues obviamente tiene que ver y nos va a contar un poquito del desarrollo de urbanismo y de cómo el boliviano se insertó en esa sociedad argentina. Queridos amigos, les doy la bienvenida, VIP Bolivia, Diáspora y el Mundo, a sus pies. Querido Manuel, sé que tenés tus tiempitos acelerados, te paso los micrófonos a vos primero. Bueno, un gusto, Joe. La verdad que es una satisfacción y un gusto reconectarnos por este medio y una etapa de cambio y de transición humana, ¿no? Evolutiva humana, donde realmente hay una apertura de la conciencia más allá, digamos, de lo previsto o desde lo profético. Así que creo que estamos en sintonía con esta nueva etapa que se viene en la humanidad y en el planeta, donde el sur se cambió de polaridad. Entonces el sur es el norte y el norte es el sur. Así que creo que es una buena etapa en la que estamos empezando a reconocernos, a reconectarnos y a sintonizarnos. Así que es buena hora y me parece que hay mucho por hacer y por decir y para hacer. Ha sido un gusto, Joe. Y más que nada, Manolito, contarle a la gente que sin salud no hay futuro, sin salud no hay historia. ¿Sí? Y la colectividad boliviana durante casi 30 años ha disfrutado de la salud pública argentina. Y lo hemos vivido, gracias a Dios que hay un país como Argentina que nos ha sostenido, ¿no? En la salud pública en general. Pero las malas voces corren diciendo que esto se va a terminar pronto. Así que creo que es uno de los grandes temas que nos tenemos pendientes, vos y yo, para contarles no solamente a los bolivianos en la Argentina, sino a los dirigentes, a los líderes, ¿sí? A los candidatos de Bolivia, que pronto necesitamos hacer grandes cambios en la organización de la comunidad boliviana, específicamente en el área de salud. Así que, hermano, más que invitado, creo que son uno de los pilares fundamentales en ese tema. Mi querido doctor Morón, bienvenido. VIP ¿Cómo está, Bolivia doctor a sus Kundner? ¿Cómo órdenes. le va a todos los presentes? Un placer estar compartiendo acá junto a todos ustedes en estas discusiones, estas charlas, intercambio de pareceres y opiniones de todo lo que se dice, ¿no? En la diáspora boliviana en el exterior, fuera de Bolivia, pero con mucho corazón, mucho esfuerzo, siempre pensando en Bolivia a nivel político, económico, hoy deportivo con todas las ganas de jugar a Bolivia-Brasil, pero acá siempre predispuesto y toda mi admiración a usted que está realizando esto, que es tan importante, ¿no? Que la bolivianidad no se limita a lo que es los departamentos bolivianos, sino tantos bolivianos en el exterior, en nuestro caso particular en Argentina. Querido doctor, en especial, la colectividad boliviana en la Argentina siempre ha sido un punto de importancia en la evolución de nuestras migraciones. Porque manejarla la colectividad de la Argentina nunca fue fácil. No estamos hablando solamente de un grupo migracional de ahora de los exilios. No, estamos hablando de 6, 7 grandes olas migracionales desde 1924, ¿no? Pero al margen de las olas migracionales, estamos hablando con un flujo de gente como, por ejemplo, la ciudad de Perico, ¿no? Ciudades fronterizas, ¿sí? Con Bolivia. Ciudades que tienen 60.000, 80.000 bolivianos, ¿está? Que vienen a votar a Bolivia cada vez que haya necesidad. Están a 50, 60 kilómetros de la frontera. Con toda una realidad, ¿no? Una realidad que repercute hoy en día, porque usted como abogado sabe
que una de las grandes quejas con respecto al voto del boliviano en la Argentina es que no se puede controlar a Argentina, justamente. Entonces, en el transcurso de algún momento de nuestra charla, doctor, creo que los consulados bolivianos fronterizos de Argentina y de Bolivia son particularmente un foco que tenemos que tener en cuenta y mirar y fiscalizar, porque esa problemática creo que está pasando por ahí. Son 16 consulados bolivianos que tenemos en Argentina. Al margen de esto, mi querido doctor, usted ha sido uno de los grandes defensores de la seguridad social y la problemática de los bolivianos allá. Después quisiera que en algún momento nos cuente, ¿se acuerda cuando hicimos el Congreso Internacional? Uno de los grandes problemas era la discriminación. Lo he visto varias veces a través de sus plataformas hablar de este tema que parecería como que se está recrudeciendo. Sí, habría que charlar algunos términos generales de por cuál usted piensa que se recrudece el tema de la discriminación con la colectividad boliviana. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Le devuelvo los micrófonos. ¿Algo para agregar? No, por favor, sí, 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 tratamos mucho el tema de discriminación. Como usted decía, la migración boliviana viene a partir de 1920, mi familia en particular en el 50, 60, hace más de 5 décadas migraron a Argentina y como sabemos están constantemente la migración a Argentina, no solo de zonas fronterizas, sino también Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y ahora todo lo que es el sur de Argentina. Usted decía al comenzar la charla que seremos más 2 millones entre bolivianos, hijos y nietos. Yo creo que somos más de 2 millones, somos muchos más, ¿no? Pero el Y tema es, agregar que tienen binacionalidad, ¿no? sí, sí, Por yo por eso lo menos, votan. Por sí, eso sí, sí, y votan. muchos empezaron a analizar ese el tema de la doble ciudadanía, porque es importante el sentimiento de pertenencia. En este caso estoy compartiendo con usted, con Lisa, pero estoy con Manuel Cervantes y con Martín, que pueden desarrollar todo el trabajo del doctor Cervantes en el tema de los médicos y lo que es la zona de Liniers, que es muy interesante. ¿Quién no pasó por Buenos Aires y conoce la zona boliviana como Liniers, no? Y Ricardo con tantos grupos culturales los cuales desarrollan sus actividades. Muy interesante el análisis de lo que es Argentina. En nuestro caso particular, siempre tratando el tema migratorio, siempre tratando las distintas reformas. Actualmente es una ley, un decreto que ha derogado la ley de migración parcialmente y la cual endureció las medidas contra los extranjeros a nivel general. Pero bueno, viendo el camino de la bolivianidad a forma colectiva, ¿no? Lo importante es la forma colectiva, de cómo se desarrolla la cuestión cultural y la cuestión identitaria, diríamos, que tiene sus transformaciones. Muchas veces nos cuesta comprender, tenemos amplias discusiones con Ricardo, intercambio de pareceres en nuestras visiones, pero es interesante ver Pero cómo al final el parecería boliviano como después se que la encuentra. colectividad se ha organizado, ¿no? Al final del agua, parecería como que la colectividad se ha organizado en tres grandes áreas, ¿no? Tres, cuatro grandes áreas, ¿sí? Que nos permite visualizar un futuro económico brillante si nos sabemos movilizar. Ya actualmente es interesante el tema no solo frutos agrícolas, sino también el tema textil, el tema de la construcción es histórico también, la participación del boliviano, ¿no? Acá en la Argentina, diríamos es determinante, no es casual la presencia acá de un médico, no es casual la presencia de un arquitecto, que sabe Exacto. mucho del tema de cómo el boliviano se fue desarrollando, ¿no? Te voy a tomar un ratito, Gustavo, y me diste pie con el tema de la construcción y quería presentar en último nivel a mi querido arquitecto Martín Ricardo Calderón. Yo he sido muy, muy amigo de su papá, don Damaso. Don Damaso prácticamente me ha dado de comer todos los fines de semana, toda mi época de estudiante de medicina, porque tenía el mejor restaurante de la colectividad boliviana en la República Argentina. Comíamos chicharrón. El Freak Mix nació ahí, en ese restaurante. Era un plato de fricasé con las cositas de chicharrón. Ahí nació, señores, porque hoy en día se puede pedir Freak Mix en Bolivia, pero nació en el restaurante de mi amigo Calderón. O miento, querido Ricardo. De todas No, maneras, sus hijos, Ricardo es arquitecto, él era un jovencito, estaba estudiando todavía arquitectura cuando yo ya estaba allá. Gran partícipe de la colectividad, un conocimiento total de los barrios, de la parte cultural, eximio arquitecto, ha trabajado mucho en el tema de la construcción, conoce todo el área y a su vez después ha participado en el tema del armado de la colectividad boliviana y hace una gran mano derecha porque
Cuando yo me vine a Bolivia, él entraba a la colectividad. Pero gracias a nuestra amistad, hemos podido intercambiar o él me ha podido contar de todo lo que ha ido sucediendo. Tiene mucho conocimiento después que me fui, después que se organizó. O sea, ¿qué pasó en la época del MAS? ¿Ya? Él tiene una opinión muy especial con respecto a eso, que también nos va a gustar escucharlo. ¿Sí? Y después la evolución en la construcción, en los mercados y en el tema de la agricultura. Querido Ricardo, bienvenido. Te cedo los micrófonos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por tener la posibilidad de comunicarme con con la colectividad boliviana en el exterior y con Bolivia, ¿no? A través de ustedes, porque es cierto, el crecimiento de la colectividad ha sido exponencial en los últimos años y evidentemente la organización ha crecido también como una araña en diferentes sectores de la vida cotidiana. La colectividad no se ha circunscrito como en la época de los 50 o 60 a la agricultura y a la construcción, sino que ha aprovechado el mercado textil, ha aprovechado el mercado de la salud, ha aprovechado muchas vertientes en las cuales ahora no solamente participa, sino que empieza a tomar decisiones, ¿no? Aunque al argentino no le guste, el boliviano ha captado varias vetas de trabajo en las cuales es mayoría y entonces empieza a tomar decisiones. Eso es muy positivo para la colectividad y bueno, las vías de crecimiento para el vínculo con Bolivia están latentes, ¿no? El flujo del río eh, Uruguay, el Hidrovía. río, la hidrovía que viene desde Santa Cruz, es, para mí a futuro es la gran salida hacia el mar de Bolivia, ¿no? Yo creo que es con el mercado boliviano que existe en la Argentina, hay mucha posibilidad de establecer vínculos realmente muy poderosos en cuanto a comunicación y a comercio, ¿no? Querido Ricardo, es una gran apreciación la que me estás dando. Quiero aprovechar para también presentarles a un faltante que no va a poder estar hoy, pero que obviamente nos va a ver después. Quiero aprovechar para mandarle un saludo al licenciado periodista Marcos Blacut, un gran joven que también ha trabajado mucho tiempo en la colectividad boliviana. Y quiero comentarles un temita más que viene con respecto a esto y que seguramente vamos a tener una entrevista especial. El voto del boliviano en el extranjero. Ya lo habíamos tocado cuando estaba Ever, sí, pero el voto del boliviano en el extranjero, aunque ustedes no lo crean, Jaime Paz Zamora estaba en la Argentina cuando se hizo la primera proposición y fue él el que puso en el código electoral el tema del anexo 92, donde decía que los bolivianos íbamos a poder empezar a votar en el extranjero para presidente y vicepresidente. Desde 1991 hasta el 2009 prácticamente pasaron 20 años y los últimos 10 años, justamente el licenciado Blacut con otros bolivianos, se pasaron 10 años escribiendo el anexo, se anda haciendo la reformulación. Hoy en día este proyecto ha sido aceptado, inclusive ha sido aceptada la binacionalidad. Para los bolivianos en la Argentina, la binacionalidad nos ha servido muchísimo, así que bueno, es un gran aplauso para todo el trabajo de los bolivianos en Nueva York, que fueron los que presentaron el tema de la binacionalidad. Ya vamos a estar charlando de este tema, queda pendiente. Hoy queremos hablar de los lazos de la CBO, Colectividad Boliviana Organizada, en Argentina y sus relaciones con el Polo de Desarrollo. Mi querida Lisa Levin, bienvenida como representante del Polo de Desarrollo Boliviano, que hoy lo dirigimos específicamente ofrecido a esta gran cúpula de bolivianos dirigentes en la República Argentina. Adelante, Lisa. Buenas tardes, un placer, un gusto estar con ustedes. Yo le hablo desde la frontera con su contrincante en el fútbol, de la frontera de Brasil. Le escuchaba decir acá al señor que como las fronteras terminan con doble sentimiento, ¿no? De su país
y del país, y me imagino que ustedes igual, ¿no? Cuando hay algo, tienen que estar siempre a favor de Argentina y a favor de Bolivia. Nos pasa casi lo mismo en esta frontera con el Brasil. Nosotros somos, yo estoy fronteriza, ¿no? Estamos en Puerto Suárez y Puerto Quijarro, entonces estamos bien sobre el canal Tamengo, que se encaja con la hidrovía Paraguay-Paraná, siempre con la misma esperanza que don Martín Ricardo dice, ¿no? De que un día podamos realmente utilizar esta salida soberana que tiene Bolivia, que lastimosamente ha sido retrasada por mucho tiempo para poder llegar y alcanzar a estar más cerca de Argentina, más cerca de Uruguay, más cerca de todos los países con los que hacemos fronteras por las vías hídricas, ¿no? Por el agua a través de la hidrovía. Lisa, muchísimas gracias por tenerte. Ya hemos discutido siempre este tema. Es un lujo tenerlos a estos, es nuestros invitados especiales en base a todo lo que hemos dicho de un acercamiento con la CBO, ¿no? Bien, Sí. empecemos pues la charla, empecemos. Yo, Este, sí, mi perdón, querido Manuel. sobre a propósito del agua, y gusto la señorita Lisa, y yo lo que te decía que no dispongo de tiempo, me tengo que retirar, pero quisiera hacer solo una pequeña salvedad respecto al agua. Es importante saber que el agua es un elemento, es una energía que, como los otros elementos, el aire, el fuego y la tierra, confluye, ¿no? Y cada elemento tiene su propia etapa y su propio ciclo. Hay que recordar que estamos hablando de lo que es la hidrovía y de lo que es la fuerza, el espíritu del agua. Estamos en la era del acuario. Desde el último eclipse, no, perdón, desde el solsticio del 2012 empezó la transición hasta el último, hasta el solsticio del 2020, que desde los años del año nuevo, del nuevo año Catún Maya, empezamos la era del acuario. Así que se confusionaron varias eras. Así que es en buena hora y creo que el agua, si vamos a trabajar con la conexión al agua, estamos en sintonía con el proceso que está viviendo la humanidad. Así que con esta pequeña salvedad, quiero despedirme y estar en contacto, Joe, y al grupo para otro momento con muchas ganas y más tiempo para poder conversar detenidamente todo lo referente a la salud y a la salud de la comunidad y de, bueno, de todo lo que implica nuestra comunidad boliviana acá en la Argentina. Un abrazo más y gracias. Manuel, queda pendiente entonces nuestra conversación en salud, ¿ya? Ya te vamos a estar convocando para contarle lo que se ha hecho y lo que se puede hacer y nuestras sugerencias a las próximas autoridades bolivianas en la República Argentina. Un placer tenerte, ya te tengo para después, quedamos comprometidos. Chao, Manolito. Bien, seguimos. Bien, en primera instancia, volvamos entonces un poquito a esto que estábamos hablando. Sí, tenemos en Puerto Quijarro, cuatro puertos, ¿tá? Con diferentes ársenas donde se exporta una serie de cosas, específicamente el tema de café, el tema ¿cómo se llama? Soya. Mi querido Ricardo, no sé si fuiste vos o si fue el doctor Morón que me contó o hablábamos del puerto boliviano que hay en Rosario. Alguno de los dos creo que sabe la historia, ¿no? Eh, Le dejo la palabra al doctor Morón. No, por favor, habla. Si querés desarrollarlo. No, lo que nosotros tenemos entendido por el tema de César Pelli, un gran arquitecto argentino muy famoso, hizo iba a hacer una reforma en el puerto de Rosario y ahí quedó en cuestión el tema del abandono del área destinada a la República de Bolivia en su momento para desarrollar un espacio, unas dársenas en el puerto de Rosario. Evidentemente, el gobierno boliviano de la República o del Estado Plurinacional nunca hicieron un trabajo eh, importante en la zona y hace un par de años estaba queriéndose utilizar para un emprendimiento propio del Estado argentino. De ahí en más no sé en qué situación quedó con el gobierno del MAS, ¿no? Es el que estaba, el último que tuvo presencia en ese tema.
Bueno, les vamos a contar un poquito de cómo aparece este puerto boliviano. En 1972, más o menos, se reciben una serie de barcazas por donación a Bolivia y se recibe un barco boliviano, ¿sí? Que el barco fue mucho después, creo que fue ya en el año 89, más o menos, en el 80 y algo, un barco que se recibió. Y este barco se quedó ahí en la zona de Rosario. Entonces no había cómo mantenerlo el barco boliviano. Un barco que se llama el Simón Bolívar. Ya nos habían 10 años antes, nos habían regalado unas barcacitas, específicamente ahí en la zona de Rosario. En el libro que tenemos de la colectividad boliviana tenemos unas cuantas fotos de algunos bolivianos que habían recibido justamente el tema de estas barcazas. Algunas de ellas se vinieron a Bolivia y estuvieron transitando en el lago Titicaca y en el río Mamoré. Esta fue la primera intención, creo, en 1970 y pico. Ya después, a posterior, llegó el buquecito el Simón Bolívar, que se estacionó en Rosario y no había dónde mantenerlo. Entonces, el gobierno al momento le entrega una pequeña área para que pueda servir de dársena para este buquecito. Había muchas expectativas en el momento. El gobierno boliviano mandaba, había inclusive una gerencia administrativa en el área. Pero obviamente el buque se puso viejo, no se lo pudo usar más y bueno, eso pasó al olvido. Yo en algún momento cuando vivía allá fui a visitar, ya les voy a mandar algunas cuantas fotitos. Hoy en día era así como una placita nada más con, qué sé yo, donde la gente lo usa solamente para pescar. Pero ¿qué pasó? En determinado momento, ya que eso quedó muy dentro de la ciudad de Rosario, entonces lo volvieron a detener para ellos. ¿Sí? Ya en el gobierno del MAS y con el tema de tema de las hidrovías y las posibilidades de que algún día Bolivia pueda meterse en la parte digamos, del uso de la hidrovía, porque la hidrovía se la usa. Es la única forma que Paraguay sale al Atlántico, no de ahora, de hace 25 años. Tiene de todo. Uruguay obviamente está al frente de Argentina, usa permanentemente la hidrovía. Somos nosotros los bolivianos que estamos al final del río que no lo usamos, por toda una serie de problemas. En realidad lo usamos, tenemos 240 barcazas que llegan o que llevan cosas hasta Rosario. El problema es que está sujeto a una serie de leyes donde, por ejemplo, el producto boliviano no puede salir como producto boliviano. Entonces les nombramos dos cosas acá con la licenciada Lewin para comunicarles. La soya y el café se embolsan como bolivianos en el Pantanal, pero en el Uruguay se lo cambia a colombiano y se baja en Rosario como café o soya colombiana. El café colombiano lo está comprando este Café Valdés, que también los tenemos por acá, digamos, ¿no? Con su venta de café. Pero esas son las cosas que tenemos que tratar de cambiar. Por el otro lado, con la licenciada Lisa les podemos comentar que ese puerto, el puerto de Puerto Quijarro, sí está al frente, sí, como decimos, al frente de Brasil. Pero te vas un poquito más allá en la hidrovía, estás en Paraguay. Seguís un poquito más allá, estás en Uruguay, y si te llegas hasta el final, estás en la Argentina. Quiere decir que es el único puerto o frontera caliente de Bolivia que llega al corazón del Mercosur, o sea, al corazón del Mercosur. Entonces, si llegamos al corazón del Mercosur y ustedes están en Rosario, ahí es donde nosotros queremos que gente Viabiliza. como Lisa se entere de las maravillas que ustedes tienen del otro lado de Rosario. Ya habíamos hablado un poquito de las bondades agrícolas de la Asociación Civil de Escobar y de las 8 nuevas asociaciones civiles agrícolas que hay en la República Argentina, todo lo que significan. Escobar mete, como nos dijo Eber Montaño el otro día, 28% de la hortifruticultura al mercado central de Buenos Aires a través de estos minifundios. Aquí va una pregunta, mi querido doctor. ¿Cómo es esta ley que no permite latifundios en todo lo que es la zona productiva de la provincia de Buenos Aires? Escobar, Pilar, toda esa zona productiva. Me contaban que hay más de 6.500 minifundios, algunos que no pasan de 4 hectáreas y los más grandes de 20 hectáreas. ¿Te sabe algo al respecto de esto? No, a ver, igualmente lo que está hablando es una cuestión marco, ¿no? Sabemos que en Latinoamérica hay dos países mediterráneos.
y por distintas convenciones tienen puertos propios. Lo estaban detallando claramente lo que es Bolivia y Paraguay. El tema de Paraguay, cómo se utiliza, y el tema de boliviano, que se utiliza medianamente, podríamos decir, porque no se puede, los productos que llegan hasta Rosario, que es la boca al Atlántico, y la boca al Atlántico significa el mundo entero. No estoy diciendo poca cosa frente a lo que significa a nivel comercial y económico para Bolivia, de la producción, ¿no? No solo de materia prima, sino también de productos. Ahora, eh, primero, analizar eso, que es la importancia, que es la necesidad de que políticamente se utilice, se viabilice, ya sea con políticas públicas estatales o privadas. Nosotros estamos ahora en esta discusión y podemos hacer énfasis en el desarrollo privado. Usted mencionaba Escobar recién, con todos los productos y demás, y el tema de los latifundios y los minifundios. Ahora, siempre es político y siempre es el tema de poder utilizar y avanzar, frente a un empresariado también argentino, ¿no? Sabemos que Argentina es un país agroexportador, agroganadero exportador, y la importancia del trabajo de la tierra. Ahora, sobre la problemática en Escobar particular, yo no tengo conocimiento claramente si ha crecido o no. Lo que sé es que es Escobar, es Pilar, es La Plata, donde el desarrollo cada vez es más grande, y la incidencia de los productos realizados por la colectividad boliviana, ya sea a nivel empresarial o trabajadores, es de una gravitación importante económica. Y también hay algo social. Cuando hablo de social, hablo de la bolivianidad, ¿no? Y con esa Totalmente. puja que tiene la bolivianidad acá en Argentina. Y es necesario esto, lo que estamos hablando, es necesario analizarlo para poder, una palabra muy de moda ahora, empoderarnos. Empoderarnos de esa cuestión, lo que hay y lo que se puede hacer. Y si hay limitaciones, ir avanzando en contra de esas limitaciones, ¿no? Hay dos anécdotas que quiero rescatar de esto. Una anécdota es que me contaban, primero, el hecho de que qué es el mercado central de Buenos Aires para Buenos Aires. Sí, o sea, No, Buenos Aires es una ciudad de casi 20 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de un brutal mercado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de un brutal mercado. Para que todos estos minifundios de la colectividad boliviana tengan el poder de meter el 28% del mercado hortifruticultor, del mercado central de Buenos Aires, por Dios, es una producción masiva, mi querido doctor. a la ¿Estamos de vez, acuerdo? lineal lo que ha crecido enormemente de lo que es grandes galpones productores directos, lo que es también el mercado de Morón, y hay otros mercados en ajustos gigantes, y lo que como se va viabilizando directamente del productor de La Plata, que comúnmente en la colectividad boliviana en estos últimos años vienen en grandes camiones a lugares específicos y la venta de producto a directo a fin de evitar también intermediarios, ¿no? Que bueno, igualmente hay una cuestión de discusión sobre el tema de el camión, el flete, el camionero, con todo lo que tiene que ver, ¿no? Pero la producción es gigante y es grandísima. Yo no sé, Totalmente. igual, doctor Lunes, si Lisa, si se ha analizado socialmente en la misma colectividad la gravitación que tiene esto, la importancia, no sé si se tomó la importancia y la seriedad, ¿no? Que si se sabe a ciencia cierta, yo creo que se lograría una colectividad boliviana mucho más organizada, más orgullosa de lo que está produciendo. Ahora les vengo con una pregunta que estaba dirigido a eso. Pero antes de llegar a eso, quiero que me ayude el doctor Morón, como ahorita, a que apreciemos o que Lisa aprecie la magnitud de esta colectividad boliviana de Escobar, Pilar, esta zona que se llama la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y cómo han penetrado la bolivianidad y son prácticamente dueños del 28% de esta producción agrícola. Esto significa grandes cantidades, estamos hablando de más de 6.000 minifundios de la colectividad a lo largo del área. Pero ahora, ¿qué les parece esta sorpresa? Nosotros, cuando yo estaba allá de presidente de las federaciones, prácticamente teníamos, sí, Escobar como la wow, ¿no? La colectividad. Y habían algunos otros proyectitos, sí. Estaba Guaymallén, estaba Tupungato con el tema del ajo. Hoy en día tenemos 8 comunidades más grandes que Escobar en la zona sur, la ciudad de Allen,
Chipoleti, Bahía Blanca, Santa Cruz. O sea, tenemos vergeles hortifruticultores, donde no solamente eso, sino yo hago un poquito de remembranza a la época que estaba de presidente Alfonsín, y en un momento dado, él decía, quisiera llevar la capital de la Argentina hacia el sur, Javier, decía, ¿no? Y ojalá que le podamos cambiar la fisonomía de la Patagonia, esa fisonomía de desierto, pálida, sin plantas, a una fisonomía agrícola, hermosa, con colores, con frutas, con hortifruticultura. ¿Quiénes consiguieron eso? La colectividad Sebastián, boliviana en la República Argentina, señores, con una historia de 100 años, con sus comunidades golondrinas, que han venido cosechando cantidades de productos agrícolas a lo largo de estos 100 años y que hoy en día han hecho pie en la República Argentina y les está yendo espectacularmente bien. No van a volver a Bolivia, pero se sienten bolivianos. Querido Morón, te tiro todos los micrófonos para que me secundes con esta teoría. Y a vos también, querido Ricardo, porque vos sabés mucho de esto. tal cual, doctor. La migración boliviana a partir de los 80 está haciendo mención. No solo se estableció en la clásica Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, sino migró para la zona sur en una crisis económica que tenía la República Argentina. Hay un ejemplo claro y clásico, es de Puerto Madryn. Puerto Madryn era un pequeño puerto pesquero de muy pocos habitantes. Hoy es una gran ciudad donde podemos decir que más del 40-50% son de nacionalidad boliviana. Y esto es en el sur. Después migramos de Chubut, Santa Cruz, tantos paisanos nuestros que hay, hasta Ushuaia. Como Ushuaia, Tierra del Fuego, el Faro, el estrecho de Magallanes, el límite con Antártida, la Antártida, con el continente antártico, está con boliviano, y eso lo vemos a través del TikTok, a través de Instagram, con sus grandes fiestas de caporales, de tinku, devocionales. Es en el sur del mundo, no de Argentina, del mundo, la cantidad de bolivianos que hay y la producción que tienen. Sí, sí. Mi padre, de hecho, en la década del 80, ya por el 85, 86, bajó de Buenos Aires hasta Ushuaia y dio la vuelta hasta Neuquén. Y en Neuquén, dando la vuelta que estamos hablando, pasando Bariloche al límite con Chile, se quedó una gran cantidad de bolivianos ahí también. Y en Córdoba también, pero es histórica la de Córdoba, pero la del sur que usted menciona es el desarrollo más impensado que uno pudo describir. Uno en el 70 no podía hacerlo, pero en los 80 fueron mirando. De hecho, muchas familias bolivianas fueron directo de Cochabamba, Potosí, a Puerto Madryn, a Ushuaia directamente, sin conocer Buenos Aires. Sin conocer Buenos Aires, Totalmente. directamente. Sí, sí. Y te cuento Sí, algo más, querido Gustavo, que seguramente te vas a recordar porque vos estabas en esos congresos. Cuando hicimos el gran congreso de la colectividad boliviana, ya lo habíamos informado, o sea, para que ustedes tengan idea, entre Buenos Aires a Puerto Madryn deben haber 3.000 y pico de kilómetros. O sea, es mucho más lejos que de Buenos Aires a Santa Cruz de la Sierra. Y en ese congreso logramos traer a doña Nemesia Contreras, ¿te acordás de doña Nemesia Contreras? Al, sí, al, al ingeniero agrónomo que de justamente Puerto Madryn, que el otro día, él en el Congreso justamente hablaba del Polo de Desarrollo Agrícola para la Patagonia. Hace un par de meses atrás lo leo en un dictamen, así en un podcast, creo que le dicen ahora, donde hablaba el ingeniero agrónomo de Puerto Madryn en la Argentina y estaba exponiendo su nueva forma de cosechar frutos en árboles. O sea, él había inventado una nueva forma de plantar y que ponía así como una especie de malla milimétrica alrededor de los árboles y les resultaba muy fácil con dos surcos alrededor pasar la máquina y mejorar la cosecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente han aportado en el tema de hacer una área hortifruticultora, sino que los profesionales bolivianos son activos en la transformación económica y proproductiva del área. Están involucrados con el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, están involucrados con todo el tema de las nuevas tecnologías destinadas justamente al rescate o al tema de la hortifruticultura.
¿Y esto qué nos está mostrando en este momento, queridos bolivianos en el mundo? Que el boliviano donde ha ido usa la cabeza, es inteligente, por eso nos quieren. Por eso el boliviano cuando sale afuera, en Argentina, y aquí entramos en el tema de discriminación. Qué difícil es discriminar a un boliviano en la Argentina. No se lo discrimina como el resto, mi querido doctor Morón. ¿O miento? A ver, hay valoraciones con respecto al tema de discriminación, es un tema, a ver, el boliviano tiene una consideración muy particular de trabajadores en el mundo entero, en Bolivia mismo, ¿no? Eso es realidad. Pero el tema de discriminación, eh, a nivel regional, a nivel nacional, se ha avanzado en una cuestión de tolerancia a fin de llegar a una integración real, ¿no? Es un tema muy delicado. No es lo mismo, ¿se acuerda usted el chiste, el de morocha de labios gruesos? Le digo morocha de labios gruesos por no decirle negra jetona, decía. Negra, jetona, portadora Claro, de hoy no cada se puede decir bolita. eso. Hoy no se puede decir eso en Argentina, no se debe Sí. decir. Se ha cambiado, ya no se deja más el Día de la Raza, Cristóbal Colón, que venía con la pinta, la Santa María, la niña. Hoy se habla sobre el tema de integración de los pueblos originarios, Latinoamérica. Se ha cambiado, y eso es lo bueno, lo positivo en estas últimas 2 décadas, que se ha cambiado una visión de educación y de tolerancia. Sí, el tema de discriminación hacia Latinoamérica, hacia Europa, son visiones, estereotipos y demás, los cuales son parte de una regresión social, pero que se está luchando abiertamente sobre eso ya hace años. Hace años nosotros con Ricardo, a través del Movimiento de Derechos Humanos, allá por el 2001, nos reuníamos con distintos casos y se fue avanzando y fue creciendo. Usted mismo es testigo de todos los reclamos que hacían el INADI en su momento. Era una de las mesas de debate en los distintos congresos que se realizaron en el Ricardo Roja, acá en Avenida Corrientes y Junín, si no me equivoco. Después el líder que se hizo en Fidebol. El tratamiento de la discriminación es un tema, la gente existe y hay que seguir luchando, pero lo cual no amedrenta a nuestra colectividad boliviana en el crecimiento económico y social y cultural. Exactamente. Ricardo, ¿cómo se llamaba ese que después fue ministro que estaba con Menem, después fue con Fernández? Aníbal Ibarra era el gobernador de Buenos Aires, pero ¿te acuerdas que había un ministro conocido que venía siempre a la colectividad y nos hablaba, ¿te acuerdas de las leyes de la discriminación? ¿Cómo se llamaba? Que se hizo conocido, se me fue el nombre, hoy se los quería mandar. Y él siempre nos decía y nos mandaba, nos decía, la ley argentina antidiscriminativa no es que hay una posición absoluta, la ley tiene diferentes posiciones en base a la necesidad argentina de aplicar la ley. Entonces él nos decía que, por ejemplo, en cualquiera de las leyes de discriminación, la ley tenía sus áreas permisivas y sus áreas recriminativas, ¿no? Entonces que dependiendo del Estado argentino y la situación del caso, podían ser más represores o podían ser más liberales, pero dentro de la misma ley. Esto nos abrió pues una visión grande. O sea, nos dijo, bueno, tenemos que tratar de ser buenos bolitas para que los argentinos nos conceptúen bien. Bien, creo que así fue. Sin embargo, creo que la situación empezó a prostituirse en un escenario especial y acá es donde yo le pregunto qué piensa usted. La colectividad boliviana en la Argentina tiene 100 años, 90 años, donde los primeros bolivianos, como la familia de usted, mi querido doctor Morón, ya han llegado del año 50, están acomodados, nietos, doctor, abogado, trabajando en la colectividad. Y después tenemos los bolivianos que nosotros recibíamos, ¿se acuerdan? El exilio económico, de a 1000 por día. La cholita que se caía ahí en Ezeiza al bajar la escalera mecánica, porque no sabía cómo subir la escalera mecánica, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerda de esas cosas? Ahí al bajarse el autobús. Ahí no podían subir arriba, pues no podían subir la escalera. Nosotros hemos vivido esa llegada de esa gente. ¿Sí? Bueno, esa gente cuando ha llegado a la Argentina ha llegado a pedir trabajo y se ha encontrado con trabajos que el argentino no quiere ocupar, pero que estaban ocupados por los bolivianos antiguos. Entonces empezó una gran lucha dentro de la colectividad entre los recién llegados, los bolivianos antiguos y los pocos trabajos que habían. ¿Cómo se ha amalgamado esa situación hoy en día? No sé si me entendió lo que quise decir, mi querido doctor.
Hay como un Yo creo, conflicto, ¿no? Entre los antiguos bolivianos y los nuevos bolivianos. ¿Qué yo piensa creo de eso? que, a ver, principalmente yo creo que evidentemente el gobierno de turno decide de qué manera discriminar o aplicar las leyes de manera más discriminatoria o menos discriminatoria. Más Exacto. allá de esa, más allá de esa situación pública, agresiva, colectiva, yo creo que hay un trabajo político muy lamentable, muy doloroso, que es el que hacen los partidos políticos tradicionales, ¿no? El manejo de la gente boliviana para piquetes, el manejo en comedores populares, el manejo de muchos bolivianos en el esquema punteril que tienen los partidos de izquierda o de peronismo principalmente, también es radicalismo, ha hecho que se genere dentro de la colectividad muchos estamentos de poder, de falso poder, ¿no? Porque en realidad son títeres de un partido político y no llegan a ocupar cargos importantes en los trabajos o en los lugares, en los espacios donde se desarrollan, ¿no? Yo creo que te comenté alguna vez el tema de los fosforeros, por ejemplo, el tema de los ladrilleros, que son sindicatos donde la colectividad tiene fuerte presencia y que tienen presencia masiva en la actividad de la fábrica de ladrillos, por ejemplo, pero los dirigentes son argentinos, ¿no? El sindicato está manejado por argentinos, aunque no sean del palo, aunque no trabajen siquiera en el rubro. Entonces, eso pasa en muchos aspectos, ¿no? La gente de Mendoza se quejaba por los tercerizadores, porque no les dejaban vender su mercadería directamente en los mercados. Y ese manejo político que hay del poder económico, del poder, digamos, de manipular las leyes, esa discriminación es más dolorosa a que te digan negro de mierda o boliviano sucio o lo que sea, ¿no? Porque del dicho al hecho, bueno, es lo que uno quiere entender. Pero trabajar políticamente cortando derechos a la gente, yo creo que ese reducto es mucho más peligroso y es más nocivo para la colectiva boliviana, ¿no? Principalmente Totalmente, para la Ricardo. colectiva boliviana. Vos sabés que me acabo de acordar, Zaffaroni, ¿te acordás del ministro Zaffaroni? Zaffaroni, Zaffaroni. Zaffaroni era Era, el que hablaba de estas cosas, ¿se acuerdas? Me acordé del nombre, ¿te acordás, doctor Morón, no de Zaffaroni? Él era el que Sí, nos muy decía bien, estas cosas. Maroni. Y de la corte, eso. Eugenio Zaffaroni, Sí, sí. Exactamente. famoso por tener departamentos donde se desarrollaban actividades lupanares, digamos, y que él no sabía que eran lupanares. Sí, sí, sí. Bueno, después sí que sé que tuvo sus problemas, ¿no? Sí, eso también. Está Pero bien. este es Pero un en esa juez, pero época este es quiero un juez resaltar una cosa, argentino. ¿cómo lo ves? Este es un juez Pucha, argentino. íbamos a una reunión y estaba Zaffaroni un lado, estaba el otro, el Iglesia, ahí el gobernador de Buenos Aires, al otro lado. Entonces teníamos más ingreso como colectividad boliviana a las autoridades reales. Yo como presidente de la federación, ¿Cuál acuérdense era la veces que distinto? hemos firmado con Menem, con Alfonsín, con De la Rúa. ¿Se acuerda, doctor Morón, esa reunión con De la Rúa en el Igual, 2002? ¿Cómo igual, es a ver, ahora que no era. tenemos esa llegada, querido Martín? ¿Cómo es No, que yo el creo MAS que, destruyó todo ese acceso? no, es que el MAS tiene esa llegada. El MAS tiene esa llegada, pero lamentablemente los referentes del MAS están más preocupados en sus cuestiones individuales y particulares que en un desarrollo colectivo, ¿no? Pasa Yo con creo. decía, el sistema punteril que tiene el peronismo y los partidos argentinos privilegian el aprovechamiento individualista de pseudo dirigentes y no el bienestar del grupo que ellos representan, ¿no? Totalmente. Bueno, pero no solamente eso, también te Igual, escuché hablar, Ricardo, que en determinado momento toda la evolución que habíamos trabajado en su momento fue, en vez de tener instituciones, está bien, no producían plata en ese momento, pero se cambiaron por las culturales. Hoy igual, por hoy, tenemos cooperativas y mutuales que podríamos volver a la esencia de la organización. ¿Qué me dice mi querido doctor Morón?
Y a ver, la colectividad boliviana a nivel económico, grupal, ha crecido enormemente. El tema de la agricultura, el tema de la confección de prenda. Empezamos en los 90 siendo costureros de la comunidad judía coreana, se pasó a ser comerciante, se pasó a ser tallerista, se pasó a ser fabricante y hoy son importadores también, ¿no? Ahora, hubo un crecimiento de la colectividad de cierta manera, pero organizativamente hubo cierta regresión. Y voy a coincidir parcialmente con lo que dice Ricardo, un gobierno del MAS que se encargó de decir te doy tanto, te doy tal cosa, yo te gestiono tal cosa y demás, y le quitó el protagonismo que tiene el individuo desde la asociación civil, desde federaciones, de lo que es la construcción del trabajo, el pedir tal cosa, el solicitar tal cosa, el pedir reuniones, por una cuestión más relajada organizativamente. Y ahí es cuando voy a coincidir con Ricardo en el tema de las autoridades diplomáticas, que se adueñaron de cuestiones que son de índole privada y particulares. Y de esa manera los jóvenes, no tan jóvenes, se relajaron, dijeron, yo tengo derecho a estar en situación, pero no se preocuparon de ser protagonista. Y protagonista no significa de repente bailar, estar en el escenario, una protagonismo significa construir campeonatos, sedes de la colectividad, asociaciones civiles, trabajo, distintas cosas. Yo creo que se ha relajado a la gente y no ha hecho ese trabajo. Voy a conseguir con Ricardo en el tema de gracias a unas autoridades perversas, totalmente perversas, los cuales pensaron que pueden hacer cosas en nombre de la colectividad y nadie se las pidió que la hagan y no la deberían hacer, porque atenta al crecimiento de la construcción social como somos nosotros, la colectiva boliviana, ¿no? Sí, sí. Quiero hacer una Claro, especie pero de resumen. Sí, voy a cuidado, sumar, Ricardo. voy a sumar un detalle. Y Sí, creo que no es casual esa destrucción del crecimiento del cerebro de la colectividad. Y no es solamente de parte de las autoridades diplomáticas, sino también es parte del pensamiento político argentino. El peronismo, el radicalismo, la izquierda y la misma derecha sabe que si la colectividad boliviana se organiza, empieza a ser potencia en cualquier tipo de ámbito que se desarrolle. A ellos No totalmente. no les tenemos sirve eso. No les voz, sirve no eso, les... entonces Ah, quieren coincido con Ricardo. destruir de cualquier manera cualquier atisbo de organización que exista dentro de la colectividad. Está latente que hay mucha gente de la colectividad que, por más que sean argentinos y reclamen sus derechos como argentinos, participan más con la colectividad. Debe haber 1 millón de bolivianos en la Argentina. 2 millones de descendientes, y hay 2 o 3 millones más de gente que participa con nosotros de la cultura boliviana. Entonces, la cultura ha sido un reducto en el cual se ha ido fortaleciendo la colectividad, principalmente por las cuestiones barriales, ¿no? Las cuestiones devocionales, y ahí suma la reivindicación de las danzas, que es algo que desde la organización política se lo ve como algo divertido, pasatiempo, pero en general son estructuras sociales que se van fortaleciendo, que no se han podido aprovechar de otra manera porque hay una mano negra que no le conviene que eso se organice mejor, ¿no? Y más Me cuando Pero uno les encanta esto que existe. decís, Ricardo. Me encanta esto que decís, Ricardo, porque te voy a contar un fenómeno a ustedes como grupo argentino. Y yo siempre lo dije, viste que yo hablo con los grupos de Europa, con los americanos, con los grupos en Asia, hablo así como hablo con ustedes, hablo con ellos. Y yo siempre les comunico esto que acaba de decir Ricardo, en el sentido del fenómeno gueto, ¿no? El fenómeno gueto que hace un modus vivendi para la colectividad boliviana en la Argentina. O sea, hace una forma de organizarnos, ¿sí? Con este gran atractivo cultural que tiene, obviamente, la bolivianidad, que tiene un gran atractivo. Todo el mundo le gusta la saya, le gustan los colores, le gusta el atractivo de la colectividad, le gustan nuestras comidas. Entonces, un gatillo hacia la unidad y hacia la iniciativa de organizarnos. No cabe duda, no cabe duda. Ese fenómeno se está aplicando en los bolivianos del resto del mundo. Pero los gobiernos del resto del mundo ya no les gusta un poquito el fenómeno gueto detrás de esto, ¿no? O sea, que el boliviano hace su baile, pero detrás del boliviano viene la mamá, la virgen, el perro, la tía, la abuela, y ya generan la comunidad. En Europa a veces están reticentes. Ya vamos a tener una reunión
con los de la Colectiva Boliviana de Europa. Y quiero escuchar esa reunión porque así como lo acabo de escuchar a Ricardo diciendo, bueno, nosotros hemos hecho este fenómeno gueto porque es un modus vivendi, en Europa no le gusta mucho esa parte, pero sí le gusta el carnaval. Sí les gusta el carnaval. Ya vamos a tener oportunidad de charlar esto cuando tengamos después el chance de hablar con los europeos. Y es un punto que quiero resaltar porque en determinado momento vamos a volver. Quiero pasar un ratito, resumen. ¿Qué me ha dicho el doctor Morón? ¿Qué me ha dicho el arquitecto Ricardo? Me han dicho que la Argentina está súper organizada, que ha pasado por diversas formas, que la gente se ha organizado así en base al trabajo que tienen. Tienen tres grandes áreas: hortifruticultora, el área que es la construcción, el área de los mercados. Sí, el mercado más grande persa de Sudamérica está justamente ahí en la Salada. Después le vamos a pasar para que nos cuenten un poquito. Pero ahora, después de todo esto que estamos hablando, de estos mercados, de esta organización, quiero tirarle la pelota un poquito a Bolivia. Mi querida Lisa, mi querida licenciada en economía, una eximia profesional, con mucho conocimiento de polo desarrollo y lo que deberíamos hacer como bolivianos, primera, ganándonos el mercado argentino. Te presento, querida Lisa, a dos de los grandes dirigentes de la colectividad con eximio conocimiento de muchas áreas de producción. ¿Qué te parece? Te dije que te iba a sorprender, querida Lisa. ¿Eh? ¿Qué te parece? Te lo presento a Ricardo y a mi querido No, Gustavo. no ha habido muchos lugares donde me ha gustado estar en silencio y he estado feliz aprendiendo, escuchando, realmente es muy interesante. Muchas gracias por decirme, doctor, que esté presente. Por el contrario de querer participar en el sentido de hablar, creo que el tiempo tenemos que aprovecharlo con estas dos grandes figuras, como usted dice, ¿no? He quedado impresionada como decía el señor Martín, ¿no? La izquierda no solamente se ha encargado de destruir estructuras sociales, cívicas, de búsqueda de bienestar en nuestro país internamente, sino que también ha repercutido mucho en organizaciones importantes como la colectividad argentina para su organización, ¿no? Me alegra mucho que se estén reestructurando. Creo que uno de los motivos por los cuales todo lo que es la hidrovía precisamente tiene mucho que ver también con esta falta de generar poder a esta región de Santa Cruz que tenemos nosotros, porque sabemos que es un potencial tremendo para Bolivia, ¿no? Entonces, como dice el doctor, el señor Martín, a veces buscan de manera individual el bienestar sin darse cuenta que generando normas, leyes, incentivando para que nuestra hidrovía, por ejemplo, a partir de las construcciones de los puertos que hacen falta para poder salir afuera, como lo hace Paraguay, como lo hace Uruguay también. Brasil no ocupa mucho la hidrovía, pero sí también la usa, porque bueno, tiene salida al mar, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que evita que eso pase es ese egocentrismo, ¿no? Ese cuidado solo de lo suyo sin darse cuenta que va a ser algo grande para todos, ¿no? Entonces, noto que eso es algo que se repite y que lo que nos vivimos nosotros, bueno, viven ustedes, ¿no? Pero no hay que cansarse de construir, no hay que cansarse de buscar y me quedo feliz de escucharlos porque sé eh, que están trabajando para la reconstrucción de eso, ¿no? Mi querida licenciada, quiero hacerles una proposición a nuestros amigos argentinos, acá desde la Chiquitanía. Estábamos escuchando al arquitecto que hacen construcciones en una ciudad como Buenos Aires de 20 millones de... Caramba, che. ¿No? Hacen construcciones allá en toda la costa. Los grandes condominios los construyen los arquitectos bolivianos. Nosotros no tendremos algo para vender acá de Puerto Quijarro. No tendremos cemento, no tendremos algunos metales, algunos hierros para vender ahí. Claro que tenemos una fábrica de cemento, ¿no? Aquí cerquita en Yacuse ¡Oh! tenemos la fábrica ¡Oh! de Tenemos una fábrica cemento, de cemento. tenemos todo el hierro del Mutún que en algún rato tiene que salir, ¿no? También tenemos la madre de las industrias, pues, ¿no? Que a partir del Mutún. Entonces,
es mucho lo que se tiene para ofrecer. La cosa es generar, no sé si ellos saben, pero tal vez han escuchado muy poco los videos. Nosotros estamos con un proyecto de crear una zona económica especial de desarrollo para esta región, con la intención de que los grandes proyectos retrasados y la gran agenda pendiente que tiene el gobierno central con esta zona de Bolivia pueda darse de una vez para que funcione, ¿no? Pienso de que independiente de todas formas, doctor, de esta situación de que todavía tenemos dificultades para algunas cosas, hay mucha carga que sale. Entonces, el señor Martín sepa de que acá hay condiciones de venta, ¿no? Habría que ver costos, precios y ver la manera de que realmente esto pueda salir por la hidrovía y de repente sale más barato comprar desde acá. ¿Qué pensás, Ricardo, con respecto a que te estamos ofreciendo cemento y hierro? Sí, yo creo que, a ver, hay muchos, actualmente, hay un excedente de dinero en la colectividad y se está haciendo mucho, están comprando muchos lotes de terreno de manera regular, de manera irregular, y se hacen loteos y lo que vos planteabas al principio, ¿no? Al paisano no le gusta vivir en una casa de chapa o de cartón. Lo primero que hace es plantar sus bases de cemento, sus columnas, sus vigas y su losa, y después hacer la pared de ladrillo, poner ventanas como corresponde, hacer una casa de la manera tradicional, digamos, ¿no? Tampoco les gusta mucho el balón frame o otras alternativas más modernosas, digamos. Lo que es tradicional, el paisano consigue dinero y hace su casa eh, como la gente, digamos, ¿no? Como quiere, como es su ideario, es su ideal vivir en una casa bien consolidada, con mampostería, con estructura de hormigón. Todo. Entonces hay un mercado muy importante, muy grande, más allá de las condiciones políticas y la derecha o la izquierda gobernando, la colectividad tiene que organizarse para conseguir ese circuito comercial, ¿no? No solamente para el cemento, el hierro, sino para todos los productos que puedan venir de Bolivia. Yo creo que en Rosario y aquí en Capital se puede hacer un mercado general de ida y vuelta, ¿no? Venderles también a ustedes producción frutihortícola o cualquier otro tipo de producto que Es un a mercado de veces, ida y vuelta. Claro, claro que sí. a veces uno ve en La Plata o en Escobar, eh, hay quintas que se están dedicando a hijos de... Ese es otro fenómeno que hay que analizar también, ¿no? Escobar ha dejado de ser el polo principal de los frutihorticultores porque los hijos ya no se dedican a la misma actividad. Muchos son profesionales y se dedican a otras actividades y entonces están dejando de lado la quinta. Y hay otros sectores que han copiado el modelo de Escobar y están creciendo. El Luján, San Andrés de Giles, todo lo que es, ¿cómo se llama? La Plata y toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay mucha posibilidad de ir y vuelta de comercio. Hay que estructurar esa columna vertebral, ¿no? Que llegue desde Puerto Quijazo hasta San Clemente, hasta la Mar de Plata, ¿no? Que son puertos ya que de salida al mundo, ¿no? Primero, primero que habíamos empezado diciendo, hemos tenido toda una serie de cosas buenas, pero ¿cómo se empieza esto? Primero, unificando el lenguaje de gerenciación política. Tenemos que hablar el mismo lenguaje. Nos hemos presentado, nos hemos visto las necesidades, pero en toda esta charla no lo volví a repetir para que ustedes vean que las cosas importantes como a veces ¡ping! Se van. Entonces, ahora que hemos escuchado, voy a volver a esa cosa importante. Una vez más, el A de la situación, mi querida Lisa Levin. ¿Qué es lo que estamos haciendo con respecto a los nuevos candidatos? ¿Qué es lo que deben hacer con respecto a la Chiquitanía y el Pantanal a nivel del Congreso para que todo esto que estamos hablando pueda ser realidad
y para que cuando los candidatos estén en la Argentina, nuestros amigos argentinos corroboren este trabajo que estamos haciendo en los congresos. Una vez más, explicarnos con lujo de detalle qué es el trabajo que se está presentando ante las cámaras y en qué consiste para que la colectividad boliviana organizada en el mundo debe saber de este trabajo, debe apoyarnos a pedirle a los candidatos que tomen esta zona especial económica de la Chiquitanía. Lisa, enriqueceme este concepto. Nosotros tenemos un proyecto de ley que se ha trabajado hace 10 años ya aproximadamente, buscando ser creados como zona económica especial de desarrollo. Toda la provincia Germán Busch, eso es Puerto Suárez, Puerto Quijarro y el Carmen Rivero Torres. Las zonas económicas especiales son métodos, incentivos especiales que nos da el gobierno a través de una norma, a través de una ley, para que nosotros podamos generar atracción de inversiones dentro de la región. Que también se priorice la inversión pública, que a través de eso va a atraer inversión privada a nuestra región. Todo con la visión de transformarnos y de ayudar, o sea, de transformar esta zona en el boom que necesita Bolivia para el desarrollo. Creemos que nosotros tenemos para aportar en menos de 3 años con el 1,5, 1% a más en el PIB nacional. Imagínense con el hub que yo le decía que se puede hacer aquí para para la plataforma logística, ¿no? Entonces esta zona económica ya está en la Cámara de Diputados. Todos los años, desde el año 2017, se ha venido reponiendo el proyecto de ley. Ha sido categórico nuestro presidente actual, Arce Catacora, porque él era ministro de Economía de Evo Morales cuando presentamos la ley. Nos dijo que necesitábamos primero tener en los planes de desarrollo de los 3 municipios la creación de la zona económica. Se hizo eso y asimismo siguió volteando y dijo que no era posible, no era posible y definitivamente cerró la posibilidad. Los diputados siguieron presentando la zona económica como una opción para que no solamente en el área tributaria tengamos incentivos, sino que realmente podamos tener una prioridad en el área burocrática, cuando tenemos que tener los permisos de SENASAC, de UNIMED, se pueda priorizar el desarrollo con las empresas que se instalen en este lugar. La zona económica especial de desarrollo, que ya existe en el trópico de Cochabamba, algo igual, ya hay jurisprudencia del tema. Existe la zona franca de Cobija Pando también, que es un poco similar con la diferencia que es un solo municipio. Aquí agarraríamos 3 municipios, ¿no? Para que eso pueda hacerse una realidad y tener la salida y que empiece a funcionar como puertos internacionales a través de la hidrovía. El área de influencia de la hidrovía Paraguay-Paraná es la que tomaría toda la zona económica especial. Una sola cosa más es que además nosotros, y es en ese pedido de ese proyecto de ley para la creación de la zona económica, hemos basado nuestro marco legal en la Constitución Política del Estado, el 261, 262, 263 y 264. Artículos son categóricos diciendo que las zonas fronterizas tienen una prioridad de Estado para su desarrollo, teniendo un marco regulatorio administrativo especial. O sea, lo que pide la zona económica especial es nada más que se cumpla lo que está en la Constitución Política del Estado. Lastimosamente, no hemos tenido el apoyo de este gobierno que está saliendo. Esperamos que los que entran tengan la visión amplia de lo que significa transformar esta región. Entonces, los candidatos han puesto sobre sus discursos políticos la aprobación del proyecto, ¿no? Entonces, esperemos que realmente no quede solo en discurso y que realmente se pueda llevar adelante. Quisiera aprovechar antes creo que ya está más o menos cocinado el tema, comentarles que aparentemente Tuto Quiroga está yendo a la Argentina en estos días. No sé si conoces algo de eso, Morón, pero quería que se pueda, ¿no?, transmitirle cuando él esté allá este tema de considerar el área especial para el Polo de Desarrollo que tiene tanta influencia en la colectividad boliviana organizada en la Argentina. Querido Gustavo, te paso los micrófonos para tener tu captación total de todo lo que hemos hablado.
Escuché el día sábado pasado, me informaron que Tuto creo que está por venir a Buenos Aires, ¿no? A Argentina sabemos que hay una cantidad importante de electores bolivianos acá, cerca de 120.000, si no me equivoco, pido disculpas, 140.000 electores, ¿no? Como ciudad es importante la República Argentina, la cantidad de gente que vota acá. Esperemos que tengamos la madurez organizativa para reunirnos con él a nivel global y a ver qué nos propone, ¿no? Yo la verdad que agradezco a Lisa lo que está diciendo, que nos está dando el marco de cómo crecer económicamente y organizativamente los bolivianos afuera junto con Bolivia, ¿no? Destaco las palabras de Ricardo también que dice el tema de la gente de Escobar, que no solo ya los hijos están dedicando a otras cosas. Hoy, doctor, hace 3 horas estuve por la calle Córdoba y Junín, por la Plaza Juseis, un lugar muy conocido por usted, ¿no? Sí, No es la Facultad de Medicina. realmente. La cantidad de chicos, hijos de bolivianos, uno los percibe por el color andino, por el color de piel, por las características que salen de los distintos secundarios de la zona, enormemente. Dentro de eso podemos hablar del Carlos Pellegrini, el que está ahí, que es uno de los mejores colegios de la ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la UBA. Y destaco las palabras de Ricardo y de Elisa, ¿no? El tema de empezar a presionar tanto en el Parlamento boliviano, a las autoridades bolivianas, a Arce y demás, como acá en Argentina. Y el potencial económico que tenemos es importantísimo. Se dice que viene Tuto Quiroga, se dice que va a venir Paz, el capitán Lara, el vice de Paz Pereira. Esperemos que vengan con propuestas de estas características, ¿no? Que es el crecimiento económico no solo de los argentinos en Bolivia en forma aislada, sino en forma coordinada. Y lo que nos está diciendo Alisa, en forma coordinada están las hidrovías, están los puertos, está el tema de viabilizar productos bolivianos y que nosotros acá seamos un canal de eso para la adquisición, ¿no? En la construcción, distintos productos, cementos y demás mencionaban. Me parecería muy importante, muy relevante. El tema es empoderar, el tema es hacer que nuestra gente crea en nosotros, en el colectivo, digo, ¿no? Principalmente. Totalmente, claro que sí, Voy claro a que sí. Y compartir por un el otro res. lado también quería decirle otra cosa, amplificar esto, ¿no? Estamos hablando de la colectividad boliviana organizada en la Argentina, sí, pero es el primer puerto. Después de la CBOA viene la CBO en el resto del mundo. Y quiero tocar un temita adicional. Por ejemplo, nosotros en la Argentina siempre hemos tenido, y este tenía un tema como respecto al papá de Martín, justamente en el tema de los ¿cómo se llama? De los restaurantes, digamos, ¿no? Él me decía que recibían un montón de productos, de oca, quinoa, toda una serie de productos, ¿ya? Que recibían en containers desde Bolivia. Sí, verdaderamente, ¿verdad? Siempre, ustedes lo conocen. No nos hace falta nada ya. Sin embargo, cuando yo preguntaba en la colectividad boliviana europea si estos productos llegaban, me dicen, sí, nosotros los tenemos. El problema, les pregunto, ¿y quién lo trae? Y me dice, la comunidad peruana. Entonces, desde la Argentina, la comunidad peruana le lleva a la comunidad boliviana las cosas que ellos quieren comer que vienen desde Bolivia. Son esas pequeñas cosas que creo que tienen que cambiar de usufructantes, ¿no? Deberíamos ganar esos mercados y proponerles a toda la colectividad boliviana organizada en el mundo que empiecen a hacer un poquito las vitrinas comerciales, culturales, filosóficas, sociales de Bolivia afuera en el mundo. ¿Ya? Es importante que nos empecemos a hacer cargo de estas cosas y que empecemos Bueno, a participar. ¿Por qué? Porque Bolivia se ha fragmentado en tres grandes sectores. Están tres grandes sectores, sí, dentro de Bolivia, pero el 25% es un cuarto sector de bolivianos que vive fuera de Bolivia y que son parte de esta Bolivia y que tenemos el deber y la obligación de despertar a este oso para que empiece a trabajar en la creación eh, eh, de los futuros proyectos, de los futuros de la Bolivia que queremos o de la Bolivia que nosotros soñamos, con una Bolivia integral, ¿no? No solamente los 11 millones de habitantes que viven acá. Ricardo, te paso los micrófonos ya para empezar a resumir. sí, yo creo que es importante la llegada de cualquier candidato, sea Tuto y su vicepresidente o Rodrigo Paz y el, el señor que lo acompaña, y, pero con propuestas claras, ¿no? Porque
generalmente vienen, ni conocen Buenos Aires y vienen a buscar votos nada más. Entonces, cuando hablamos de políticas de Estado, hago referencia al tema de Perú, por ejemplo, con la gastronomía. En la ciudad de Buenos Aires deben haber, en la ciudad de Buenos Aires deben haber 200 restaurantes peruanos auspiciados por su embajada y por su consulado, y que tienen todo el respaldo para hacer llegar la mercadería que necesitan para su desarrollo, ¿no? Ahora, busqué en la ciudad de Buenos Aires cuántos restaurantes bolivianos hay y qué respaldo tienen del gobierno boliviano. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Ahí está la gran diferencia de ver cómo un Estado tiene políticas y las aplica para su desarrollo y otros ni se las imagina o no les interesa, no le interesa desarrollar, ¿no? Este tema del comercio de alimentos, eh, el amaranto de Bolivia, ni se consume en Bolivia, sale vía Perú a todo el mundo con sello peruano, ¿no? Es todo el amaranto que no se consume en Bolivia, ¿no? Entonces, así como eso pasa con todo. Si el gobierno boliviano no tiene políticas de desarrollo, están más preocupados en poner de ministra de Justicia a una militante que no sabe leer y escribir, claro, lógicamente entran a robar y nada más. Eso es 20 años de socialismo en Bolivia, ¿no? O En una poner época de cónsules bonanza. generales que no saben de la producción y el crecimiento de su colectividad boliviana organizada. Es el No les otro gran interesa problema, tampoco. ¿no? No les No les interesa, interesa. no les interesa. Porque Exactamente. yo hablé con Gareca, hablé con los anteriores cónsules, su función era estar en Buenos Aires, tramitando carnets, pasaportes y asistiendo a cualquier evento de la diplomacia argentina o boliviana y nada más. No, no. Alguna vez En su conjunto, yo hicieron creo que todo es, consulado nosotros cuando móvil. estábamos bien organizados y llegábamos hasta el presidente argentino, a los gobernadores, evidentemente nuestro consulado y nuestra embajada estaban involucrados, sea a través de ellos que conseguimos las invitaciones. Pero nosotros como comunidad organizada jamás los hicimos quedar mal, al contrario, ellos sacaban pecho cuando nosotros asistíamos a esas reuniones con los presidentes. A través de esas reuniones con la colectividad boliviana organizada, hemos hecho grandes tratados. ¿Se acuerda, mi querido doctor Morón, no? Todos los Sí, tratados de salud, todos los tratados de, qué sé yo, tantos tratados, ¿no? Tantos tratados que han sido convenientes para la colectividad. Bueno, sí. mi querida Lisa, ¿qué le parece lo que le hemos vendido? Contenta estoy, doctor, qué bueno, qué bien que hemos tenido la oportunidad de conocer, yo, ¿no? De conocerlos a los señores que están allá trabajando en Argentina, al señor Martín eh, Morón, ¿no? Doctor Morón, un placer conocerlo, doctor. Estoy acá en este rinconcito en la provincia de Germán Bush, cualquier cosa siempre a disposición. Gracias, doctor Luis. Me parece espectacular, me parece muy interesante, me quedé muy curiosa para saber toda esa producción que tienen en Argentina, saber si es para consumo argentino, si trabajan dentro de las exportaciones también de productos de alimentos afuera, pero en otra oportunidad, porque entiendo que el tiempo ya se nos ha terminado, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Yo no sé en cuál de los grupos están, pero he mandado un pequeño resumen de la zona económica, he mandado el proyecto donde se encuentra. Seguramente en esta nueva legislatura de 2026 van a volver a reponerlo. Entonces, todo el apoyo que ustedes puedan dar va a ser importante. Estoy segura que vamos a llegar en barco hasta donde están. Y de paso aprovechar a decirle a todos los bolivianos en el mundo que desde la Chiquitanía y el Pantanal ustedes pueden encontrar su pedacito de patria que muchas veces y muchos de ustedes han perdido al irse afuera buscando raíces a sus hogares, raíces económicas. Acá en la Chiquitanía y el Pantanal les abrimos las puertas encarecidamente. Este es su Bolivia. Acá las cosas están hermosas, baratas, tiene mucho futuro para sus hijos, para el turismo, para que ustedes puedan ser nuestra vitrina. Está que ser parte de esta Bolivia, sentirse orgulloso de esta puerta de Bolivia al resto del mundo. Y como colectividad boliviana organizada, este es el primer equipo que presentamos. A todos los que nos están mirando, a todos los oídos que nos están escuchando,
a toda la gente de la CAINCO, a la gente del Pro Santa Cruz, a los empresarios bolivianos, a los médicos, a las instituciones que están en Estados Unidos, en Europa, en la zona de Asia, a las universidades, a las autoridades, a nuestros candidatos, a todas nuestras autoridades de la Chiquitanía y del Pantanal que están toditos en el foro, ¿sí? A los presidentes de la Cámara Hotelera, al presidente de la Cámara de Turismo. Todos ustedes están siendo dirigidos a través de estas conversaciones, a través de esta presentación que les queremos hacer a ustedes. Nos estamos presentando en sociedad como colectividad boliviana organizada en el mundo, ¿sí? Justamente para que ustedes nos escuchen, para que ustedes sepan lo que se hace afuera. Y somos parte de la familia. Ese es el mensaje. Y queremos volver a casa. Ese es el otro mensaje. Y necesitamos que nuestros cónsules sepan de nosotros que estamos afuera y que nuestros gente que vive en Bolivia sepa de gente como Lice y sepa de nuestros puertos y de nuestros proyectos económicos en el resto del mundo. Tenemos que aprender a ser uno de vuelta. Y para terminar esto, y antes de irnos, voy a rescatar la parte filosófica que siempre rescato de todos ustedes. Tantas veces los he escuchado decir, aprendí a ser boliviano el día que me fui de Bolivia. Ese sentimiento es el que deseo yo particularmente volver a reimportar a Bolivia. Bueno, señores, muchísimas gracias por esta participación. Queda pendiente una segunda. Mi querido doctor Morón, le cedo los micrófonos para su despedida. Un placer haber compartido esto. Esperemos se replique y esperemos que dejar algo y que sea ser más cada vez más grande, ¿no? Y que tengamos conciencia del potencial económico, social que tenemos en el exterior, pero obviamente junto con Bolivia. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Queda pendiente la plataforma cultural que queremos abrir con todos los que tienen este tema, ¿no? De ser radialistas, informantes, ¿no? Explainers, activistas de la colectividad. Así que creo que queda ya en estos días esta reunión donde estamos juntando unas 6, 7 plataformas informativas de la colectividad boliviana para hacer un solo programa, creo, ¿no? Estamos en ese proyecto, mi querido doctor. Usted va a participar, Bueno, ¿no? Con su plataforma. por supuesto. Perfecto, perfecto. Mi querido doctor, Dios me lo bendiga como siempre. Nos vamos aquí a mi querido arquitecto, Ricardito. Qué gusto, quedo muy agradecido de tenerte acá. Un placer de tantos años que nos conocemos. Pucha, muy agradecido. Sos uno de aquellos bolivianazos que ha hecho la colectividad. Te cedo los micrófonos para despedirte de nosotros. Bueno, el agradecido soy yo porque evidentemente es un buen momento para empezar a crecer, no solamente como colectividad en Buenos Aires o en la Argentina, sino como toda la diáspora boliviana, ¿no? Esta facilidad que nos da los medios de comunicación actualmente eran impensables hace 20, 30 años. Y ahora hay esta herramienta que nos sirve, pero muchísimo, ¿no? O sea, el mercado latinoamericano todavía tiene muchísimo para ofrecer y Bolivia sigue siendo el corazón de América. Eso no lo tendremos que desaprovechar, ¿no? Creo que como buenos bolivianos tenemos que mirar hacia nuestra patria y darnos cuenta de que, como alguna vez decían, el futuro, Pando y Beni, nuestro hermoso futuro, pero todo el Oriente todavía está con mucha posibilidad de ser desarrollado y que no venga China a desarrollar lo que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Así es. Ricardito, muchísimas gracias por haber estado con Gracias nosotros. a ustedes. ¿Tá? Querida Lisa, te ofrezco los micrófonos para despedirnos de nuestros amigos argentinos y todos los que nos están escuchando. Gracias, doctor. Gracias, señor Martín. Un placer estar con ustedes, como ya lo dije antes, ¿no? También gracias, doctor. Se nos extendió bastante, entonces solamente agradecer y despedirme de ustedes para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, mis queridos amigos, una vez más, desde el Big Bolivia Diáspora, nos despedimos desde Santa Cruz de la Sierra con todo ese cariño fraternal que les tenemos a todos los bolivianos que viven en el resto del mundo. No se olviden
que acá está su patria, acá está la gente que los quiere, acá está la gente que los quiere ver progresar y están acá papás, abuelos, hijos que queremos ser uno solo como bolivianos en el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en VIP Bolivia Diáspora. Y hasta la próxima edición. Chaucito. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.